Gloria a Dios. Bueno, hermanos, amigos que me sintonizan, que me están mirando allá a través de esas redes sociales, en su pantalla de televisión, sean bienvenidos. Soy el pastor Pedro Delgado, pastor y evangelista. Me dispongo a compartir el estudio que corresponde el día de hoy. No sin antes mandarle un saludo a todos aquellos que me van siguiendo en este estudio. El título de todos los estudios es Parafraseando el Nuevo Testamento, entendiendo las Escrituras. Vamos a ver lo que nos corresponde al día de hoy. En Mateo capítulo 6. Y vamos a dar inicio a esta lectura. Pero antes quiero mandarle un saludo fuerte a Rómulo y a sus sobrinos, a Juan, y a todos los demás que están trabajando allá en Plan de Ayutla. Sé que están trabajando duramente, que organizan todos esos grupos para que puedan ser edificados con esta palabra. Les mando un saludo a todos. Ahorita que están viendo este video, reciban un fuerte abrazo y un saludo fuerte de mi parte y de mi familia y de la congregación que estamos aquí. Que no es muy grande, no crean que la iglesia es grande. Aquí es más difícil que las almas se conviertan a Cristo porque no tienen tribulación, no tienen problemas. Aquí las iglesias grandes, si ustedes miran que están, conozco todos los pastores, pero están grandes porque ahí les consecuentan el pecado. Porque ahí nomás llegan de incógnitos, nadie se conoce, nomás llegan y se van, no son fieles a Dios, no tienen un compromiso con el Señor. Y esas iglesias están vacías de la palabra de Dios, lo espiritual. No reprenden el pecado. Por eso están grandes. El Señor mismo dijo que los que siguen el camino, los que entran por la puerta, son muy pocos. Y nosotros somos muy poquitos, pero amamos a Dios con todo el corazón. Allá ustedes son muchos, hermano Rómulo, y vamos a levantar esa iglesia grande. También estoy trabajando allá en Atoyac y en muchos lugares. Pero ahí de todos, ahí en Plan de Ayutla es la iglesia más grande, hermano Rómulo. Ahí estamos y quiero ser un gran siervo para enseñarles, para instruirles. Los amo mucho, hermanos, tanto Plan de Ayutla y las demás comunidades, Comal también. Y allá en los demás lugares que me están mirando, sean bienvenidos. Bueno, capítulo 6 del Evangelio de San Mateo dice así: guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues den limosna, no hagan tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estas capítulo 1, capítulo 2 y versículo 3, versículos, tienen el mismo significado. Aquí en el versículo 1 dice: guárdense de hacer su justicia delante de los hombres. O sea que la gente muchas veces, ellos mismos se proclaman que son muy buenas gentes, que son justos. Y por eso dice ahí Jesús: guárdense de hacer su justicia delante de los hombres, para que los vean, que los admiren. De otra manera dice, porque si lo haces así, no vas a tener recompensa del Padre Celestial que está en los cielos. No tendrán recompensa. Esa gente que busca que lo alaben a ellos, esa gente que hace su propia justicia, que se proclaman ellos muy buenas gentes. Y luego en el versículo 2 dice que también cuando des limosna, dice: no hagas tocar trompeta. O sea, cuando hagas un favor, no le estés contando a los demás lo que le hiciste el favor o lo que le diste. Cuando hagas algo para bien de otra persona, no lo divulgues. Dice: no seas como los hipócritas. Dice:
lo que debes de hacer, dice, es quedarte callado. Dios lo está mirando. Entonces, cuando Dios te está mirando lo que tú estás haciendo, Dios te va a recompensar públicamente. Dios te va a recompensar. Entonces sí es importante que aprendamos estas cosas, ¿no? Porque, a ver, díganme una cosa. ¿A quién no le gusta que lo admiren, que lo alaben, que lo exalten? ¿A quién no le gusta? En el mundo a toda la gente le gusta. A mí no me gusta que me estén alabando y exaltando, no. Porque al que debemos de alabar y exaltar es a Dios, es al Cristo de la gloria. Que claro, reconocer, como dice la palabra, honor a quien honor merece. Como yo hablo de Rómulo, no para exaltarlo, alabarlo, sino reconociendo su gran labor que está haciendo. Y eso es un honor. Es un hombre que tiene ese honor. ¿Por qué? Por su trabajo que hace. Y lo estoy haciendo yo, no lo anda diciendo él. Malo cuando yo lo hago para mí mismo. Pero cuando otro te alaba, cuando otro te dice, entonces ya es diferente. Entonces ya es otras personas que están mirando que verdaderamente eres una persona muy diferente al mundo. Y nosotros debemos de serlo, de hecho. Debemos ver, la gente debe de ver la diferencia que hay entre el mundo y la iglesia, el cristiano. Entonces dice que cuando hagas eso no hagas tocar trompeta. También que cuando des limosna, a alguien, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. O sea que lo que tú haces que no lo sepa otro. Que tu izquierda no sepa lo que tu mano derecha hizo. Da a entender lo mismo, los 3 versículos. Vamos a seguir el verso 5. Verso 5, Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento quiere decir tu recámara, tu cuarto, o un lugar apartado que tengas para orar, para tener intimidad con Dios. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. O sea, dice que aquí cuando ores en secreto al Padre. Orar es platicar con Dios. Y en secreto para que tú no quieres que otra persona sepa lo que estás platicando con tu esposa o con tu hijo. No quieres que otra persona esté oyendo lo que tú estás platicando. Eso es personal. Entonces, cuando tú oras al Padre, es platicar con el Padre. Y tú tienes que platicar algo personal. Entonces, no necesitan estar oyendo otras personas. Y hay muchos que sí oran así, ¿no? Que quieren dar a saber a otras gentes lo que son, lo que están haciendo. Entonces dice en el verso 6, en el verso 7 dice, y orando, o sea, cuando empieces a orar, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Lo que está diciendo aquí Jesús, porque es Jesús quien está hablando, que cuando estemos orando no usemos vanas repeticiones, repetir y repetir lo mismo. Eso lo enseñan en la Iglesia Católica, que tienes que tener tantos rezos. La palabra dice rezo, repetir y repetir algo que alguien ya dijo, porque repites y repites algo, pero no es ni tuyo, es algo que alguien ya lo dijo. Eso se llaman rezos. Entonces aquí dice
que nosotros no debemos de estar repitiendo lo mismo. Dice, así hacen los gentiles, y que piensan que por tanta repetición, por tanta palabrería, van a ser oídos. Aquí nos enseña cómo orar. Verso 8. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad, antes que ustedes le pidan. Ustedes pues orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí esto que leímos hasta el versículo 13, empezando el versículo 9, del 9 al 13, Jesús está enseñando cómo se debe de orar. Y dice, de aquí saca la Iglesia Católica el rezo ese que le nombran el Padre Nuestro. Ese rezo que ellos le nombran el Padre Nuestro es la oración que Jesús hizo como ejemplo a todos los que les estaba enseñando. Jesús hizo esa oración, pero era de Él a Dios. Tú no puedes orar, repetir lo que Jesús dijo, porque tú no eres Jesús. Ahora, si tú rezas esta oración que Jesús hizo, vamos a analizarla y te vas a dar cuenta que eres mentiroso, que eres hipócrita. ¿Por qué? Porque mira, dice en el verso 9, ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué está diciendo ahí? Que primeramente cuando vas a orar, te dirijas al Padre y santifiques su nombre. Ese es lo primero. Ustedes miran, cuando yo oro, me dirijo al Padre, que está en los cielos, que está en todo lugar. Ese es el punto número 1, que te dirijas al Padre. En el verso 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús estaba pidiendo que viniera el reino de Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Jesús pedía que aquí en la tierra se hiciera su voluntad de Dios, y de hecho se hace su voluntad de Dios, porque dice que ni una hoja cae de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Todo lo que pasa es por la voluntad de Dios, porque Dios lo permite. Lo malo Él lo permite, porque te va a enseñar algo, te va a sacar de ahí. Y lo bueno Dios lo hace. Y luego dice que se haga su voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Es lo que Jesús está pidiendo. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Que también debes de orar por tu comida. Agradecerle y orar por tu comida. Verso 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí es donde podemos darnos cuenta que no podemos decir ese rezo nosotros, porque, a ver, díganme, ¿verdaderamente ustedes han perdonado a aquellos que les deben? Porque eso está diciendo Jesús aquí. Perdona nuestras deudas. Deudas es una cuenta que tienes pendiente, sea de lo que sea, de dinero, de cualquier compromiso, lo que sea. Perdona nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces ahí vemos que no podemos decir eso porque nosotros no perdonamos a nuestros deudores si no es solamente cuando el Espíritu de Cristo está en nosotros. Pero ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Poder hacer todo lo que la palabra nos dice. Sin el Espíritu de Cristo no podemos hacer nada. Nada. Pero con el Espíritu de Cristo, ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 13, Pablo exclama: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros estamos en Cristo, tenemos el poder para vencer todo, al mismo diablo. Jesús dijo allá en el libro de Hechos, capítulo 1, versos del 5 en adelante, donde Jesús ya se iba a ir al cielo y les dejó dicho a sus discípulos: no salgan de Jerusalén, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Y luego les dice: pero no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto, porque recibirán poder, dice. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, es cuando tenemos el poder para vencer. Por eso Pablo dijo esas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego Pedro también dice: sométanse a Dios, resistan al diablo, y el diablo huirá de ustedes. El mismo diablo va a huir de nosotros cuando nosotros vivimos en obediencia a la palabra. Cuando vivimos en obediencia a la palabra es cuando verdaderamente el diablo va a huir de nosotros. ¿Por qué? Porque hay otro contexto donde dice: porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor. Y el que está en nosotros es el Espíritu de Cristo. Es Dios mismo. Es el Padre y el Hijo habitando en nosotros. Por eso dice Juan 14, 23: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahí vemos que el Padre y el Hijo llegan a ser morada en nosotros. Morada quiere decir a vivir en nosotros. Y otro pasaje donde nos lo dice también bien claro es allá en 2 de Juan, versos 9, 10 y 11, donde dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que cuando nosotros nos convertimos a Cristo recibimos ese poder para vencer cualquier obstáculo que nos venga. Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, seguimos. Entonces, con la lectura del Padre Nuestro, nosotros no podemos repetir eso porque no somos Jesús. Ya les mencioné. Dice en el verso 13: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. No nos metas en tentación. De hecho, déjeme decirle que Dios no nos mete en tentación. Dios nos prueba. Es muy diferente. El que nos lleva a la tentación es el diablo. El diablo nos lleva a tentar los deseos de tu carne. Y tú decides si obedeces a los deseos de tu carne o a los deseos de tu espíritu. Déjame decirte que si tú no te alimentas, no vas a tener fuerzas. Espiritualmente, si tú no te alimentas con la palabra de Dios,
no vas a tener fuerzas para vencer al diablo. Cualquier tentación que te venga te va a hacer caer. ¿Por qué? Porque no tienes fuerzas, no te alimentas de la palabra. Por eso es importante todos estos estudios. Perdón. Ok, seguimos. Verso 14. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes sus ofensas. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que nosotros debemos de perdonar para que seamos perdonados. Nosotros debemos de perdonar si queremos ser perdonados. Verso 16. Dice: cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Está hablando del ayuno. Cuando la persona dice que cuando ayunes, no andes comentando que andas ayunando. Que cuando ayunas, que no comes, tu cuerpo, tu cara se escurre y entonces se mira. Y lo que dice aquí la palabra es que nosotros no debemos de hacernos ver como que estamos ayunando. Eso es lo que dice aquí Jesús. Dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en los cielos. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que cuando ayunes, te arregles bien y no se mire que estás en ayunas, para que el ayuno lo recibe el Padre, para que vea el Padre que estás ayunando. Verso 19. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también su corazón. Aquí habla Jesús acerca de que no nos preocupemos, no estemos afanados en hacer tesoros aquí en la tierra, en hacer riquezas, que no estemos afanados. Dice, porque aquí dice la polilla y el orín los corrompe, los ladrones se los roban, minan quiere decir que se meten, y los hurtan quiere decir que se los roban. Y dice en el verso 20, si no hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín lo corrompen, ni nadie se los puede robar. Hagan tesoros en el cielo, porque donde esté su tesoro, ahí va a estar su corazón. Si tu tesoro está aquí en la tierra, aquí va a estar tu corazón. Vas a estar siempre pensando en los tesoros que tienes aquí en la tierra. Pero Jesús dice que hagamos tesoros en el cielo. Es lo mejor. Verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores. Perdón. Aquí lo que habla acerca de la lámpara del cuerpo, que es el ojo, quiere decir qué es lo que tú estás mirando. Todo lo que tú miras, eso lo manda a tu mente y lo almacena ahí. Y de ahí lo baja al corazón. Entonces, lo que tu ojo mira, eso es lo que va a estar lleno tú, dentro de ti, vas a estar lleno de eso. Por eso qué importante es, como dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús.
¿Por qué? Porque cuando tienes los ojos puestos en Jesús, vas a estar lleno de Jesús, porque eso es lo que tú estás buscando. Como ahí ahorita que están mirando este estudio, que están escuchándolo, están dejando de hacer lo que tengan que hacer por sentarse a escucharlo. Entonces, ahí ustedes van a empezar ¿a qué? A ir creciendo, conociendo. Qué importante es entender todo esto. Entonces, nosotros debemos siempre tener los ojos puestos en Jesús. Porque donde esté nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Dice que en el verso 23 dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. O sea que si tú andas mirando lo malo, lo que no debes de mirar, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas. Y es bien difícil eso, déjenme decirles, es bien difícil. ¿Por qué? Porque en estos tiempos que estamos viviendo, ya hay mucha depravación, ya hay mucha inmoralidad. Ya las mujeres se visten, ya mero andan desnudas. Andan con unas faldas, ahí andan enseñando todos los calzones, provocando al hombre. Y es ahí donde el peligro para uno. Por eso uno tiene que tener sabiduría. Uno tiene que tener cuidado de eso. Llenarnos de la palabra para no caer en esas tentaciones, ¿verdad? Y como decía un hermano, no, el que tú voltees y mires algo inmoral no te hace a ti pecador. Lo que te hace a ti pecador es que te quedes viendo. Una cosa es mirarlo y otra cosa es quedarte mirando, voltearlo a ver otra vez. Ahí es el peligro, porque para mirar puedes mirar cualquier cosa. En accidente alguna mujer hace aire, le levanta el vestido y tú sin querer la miraste. Pero cuando ya te pones con el propósito de mirar eso, ese es el pecado. Entonces hay que entender todas estas cosas. Capítulo 24, verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Aquí está siendo bien claro el Señor Jesús. Dice que nadie puede servir a dos señores, porque con uno va a quedar bien y al otro le va a quedar mal. No puede servir a Dios y a las riquezas. Yo no creo en esos pastores que están en la iglesia, que según tienen su iglesia y tienen su trabajo. Tienen su trabajo secular. Yo conozco muchos. Trabajan en la construcción. Imagínense llegar de la construcción súper cansados y tener que preocuparte para orar por la congregación, para atender sus problemas que tenga la congregación, ponerte a orar para que Dios te dé el mensaje, si es que Dios te llamó. Porque si Dios no te llamó, aunque ores, Dios no te va a dar nada, no te va a dar mensaje. Y se los digo por mí, porque yo desde el 2004 no trabajo. Y no trabajo porque fue cuando yo me lastimé la espalda, quedé dañado. Y yo decía, Señor, en ese tiempo yo ganaba $23 la hora. Y yo decía, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Y la respuesta ya la saben ustedes. ¿Qué va a pasar? Pues lo que está pasando ahorita. Desde entonces no paro de predicar el evangelio y Él se ha ocupado de mis necesidades. Él se ha ocupado. Por eso, como le decía a Rómulo, yo no cobro. Yo voy y predico, enseño la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que les va a tocar el corazón a la gente para que ellos obedezcan la palabra. Nosotros tenemos un orden aquí en la palabra que debemos de seguir. Los diezmos y las ofrendas son para que el pastor los agarre
supla sus necesidades, pague todas lo que tenga que pagarse. Aquí, por ejemplo, gastamos mucho en el internet, en los videos que hay que grabar, en muchas cosas se gasta mucho, en los viajes, el avión. ¿Cuánto creen que no gasto en el avión? Y todo eso debe de salir de los diezmos y las ofrendas. Por eso Dios se los entregó a su siervo. En la predicación del domingo pasado, ahí lo explicaba bien claro. Dios entregó ese dinero de él. Él se fue a recibir un reino, dice, y le dejó su dinero a sus siervos. En este caso, Jesús se fue al cielo a recibir su corona, a proclamarlo rey allá en el cielo, y a sus siervos, como en este caso yo, uno de ellos, nos dejó lo que es de él, el diezmo y la ofrenda. ¿Para qué? No para que se lo trague el pastor, para que se haga rico, no. Si ustedes miran lo que yo tengo propiedades, pero no porque yo estoy saqueando, no, yo ganaba bastante dinero. Yo cuidé, tengo propiedades en México. Pero todo eso, ahorita yo ando predicando y ando por fe. Yo predico por fe. A donde yo voy ando predicando, la gente de su corazón saca y me da. Y la palabra de Dios dice que todo lo que te den lo recibas. Que todo lo que te pongan enfrente para que comas, que lo comas. Porque el obrero es digno de su alimento, de su salario. Ahora, de ahí es donde sacan los pastores asalariados, que tienen que tener un salario. Pero no hay salario. Nosotros vivimos por fe. Entonces, aquí dice que nadie puede servir a dos amos, a Dios y a las riquezas. Si yo quisiera dinero, lo que le mencionaba yo a Rómulo en un correo electrónico, si yo quisiera dinero, le decía, yo no anduviera por allá predicando la palabra de Dios. Yo anduviera aquí dando clases en diferentes lugares, haciendo negocios, anduviera sobre el dinero. Aquí hay mucho dinero en Estados Unidos. El que no tiene dinero es por flojo, porque usa drogas, se lo gasta en alcohol, en pornografía, toda esa basura. Pero aquí, si tú eres intelectual, eres un profesionista, aquí hay mucho dinero. Pero el siervo de Dios no busca el dinero, busca las almas. En eso, aquellos que me están mirando, en eso puedes darte cuenta si tu pastor de verdad es un siervo de Dios o es un lobo rapaz, un pastor asalariado que anda sobre el dinero. Una cosa es que la iglesia te dé. Aparte que la iglesia da su diezmo y su ofrenda, eso es para que tú lo agarres y lo administres. Y si se trata de construir templos, a construir. Se trata de hermanos que no tengan trabajo, que no tengan que comer, ahí está. Por eso dice, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Oigan, haya alimento en mi casa. ¿Qué alimento? La palabra de Dios, una, y el alimento físico para tu cuerpo. También debe de haber si hay alguien que esté en necesidad. Para eso es ese dinero. Y para que se siga predicando el evangelio. Para ir a más lugares. Todo eso cuesta y es del mismo dinero. Así como el gobierno recibe los impuestos y tiene que arreglar carreteras, tiene que arreglar drenajes, parques, escuelas, y todo eso es de los impuestos y de los diezmos, es para la obra de Dios, para que el líder que Dios llamó, ese es el que lo agarra y lo administra, y él va a dar cuentas ante Dios, no las ovejas. La oveja cumple con dar su lana, literalmente la oveja, el borrego, da su lana. El pastor le corta la lana. ¿Y qué hace? Va, la vende y compra pastura, les da medicina para curar las que están enfermas. Si ya parieron muchas, hace más grande el redil. O sea, da a entender que si ya se ganaron más almas, hay que hacer más grande el templo para que quepa más gente. Así es como es la palabra de Dios.
Entonces, hay un orden. Por eso mucha gente ignora porque no lee las escrituras, porque no le han explicado. Y ni te van a explicar aquellos lobos rapaces que solamente buscan tu dinero. Nunca te van a explicar, porque ellos mismos necesitan ser enseñados. Entonces Jesús dice que Dios y las riquezas. Entonces no puedes tú servir a dos amos. O sirves a uno o sirves a otro. Yo desde aquel tiempo, les decía, de 2004, vivo para agradar a Dios. Fue cuando Él me hizo libre de la religiosidad y ahora vivo para agradar a Dios, glorificar a Dios. Vamos a seguirle. Verso 25. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué habrán de vestir. ¿No es la comida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las mantiene. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, que crecen, no trabajan, no hilan. Pero les digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen, pues, diciendo qué comeremos o qué vestiremos o qué beberemos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día su propio mal. Aquí estamos leyendo lo que Jesús mencionaba a sus apóstoles y discípulos, que el hombre, el cristiano, no se debe de afanar. Afanar quiere decir preocuparse, angustiarse. Híjoles, no tengo que darles de comer a mis hijos, no sé qué voy a hacer. Aquí dice que pone el ejemplo que las aves del cielo también Dios las mantiene. Dice que no siembran. Dice que no recogen en graneros. Y Dios las mantiene. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿No valemos más que los pájaros? Y si a los pájaros los mantienen, ¿no nos mantendrá a nosotros Dios, nuestro Padre Celestial? ¿O qué padre de ustedes deja de mantener a sus hijos cuando son menores de edad? Yo creo que nadie. Prefiere uno quedarse sin comer, pero que mis hijos tengan su comidita. Entonces, si nosotros nos preocupamos por nuestros hijos para que coman, ¿cuánto más Dios te va a proveer cuando llegas a ser hijo de Dios? Porque cuando no eres hijo de Dios, Dios no tiene ningún compromiso contigo. Es como cuando tú tienes a tus hijos, tú tienes una responsabilidad con ellos. Pero mientras no tienes nada, tú no tienes responsabilidad con el vecino, con nadie. Pero cuando tienes tus hijos, ya es tu responsabilidad. Cuando nosotros venimos a convertirnos a Cristo, ya es la responsabilidad de Dios directamente, porque venimos a ser hijos de Dios. Y nos pone el ejemplo aquí que las aves, Dios las mantiene. Y nos pone el ejemplo también aquí acerca de los lirios del campo. También como dice que los lirios del campo se lucen bonitos, hermosos, que ni Salomón, el rey Salomón, que fue muy riquísimo, dice que ni Salomón con toda su gloria, o sea, con todas sus riquezas, se vistió como uno de esos lirios. Dice, ¿no los vestirá ustedes su Padre Celestial? ¿No valen ustedes más que esos lirios?
que esa hierba que hoy es y mañana es echada al fuego, ¿no hará usted con ustedes mucho mejor? Y por eso dice, no se afanen pues, o sea, no te angusties, no te preocupes, diciendo qué vamos a comer, o qué vamos a beber, o qué vamos a vestir. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Aquí está hablando del mundo. Toda la gente del mundo busca todas estas cosas. Dice, pero su Padre Celestial, ya refiriéndose a uno, dice, sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Si tú sabes que tu hijo necesita, ropa, le vas a comprar ropa. Si tú sabes que tu hijo necesita comida, le vas a proveer la comida. Entonces, sí es necesario que aprendamos a confiar en Dios. Porque Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Pero Dios quiere que seas obediente a su palabra. Dios quiere que le pidas, que se lo pidas. Él sabe que necesitas, pero a Dios le agrada cuando tú se lo pides, cuando tú lo buscas. Y luego termina diciendo en el verso 33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando nosotros nos preocupamos por buscar primeramente las cosas de Dios, dice que todas las demás cosas nos van a ser añadidas. Él se va a encargar de suplirnos todas nuestras necesidades. Entonces, este fue el estudio de hoy. Vamos a leer en el capítulo 7, vamos a leer una parte. Tiene como tema el juzgar a los demás, del 2 al 6. Dice así, capítulo 7 de Mateo. Dice así, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que midan les será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y mira, aquí, tú tienes una viga en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen, se vuelvan y los despedacen. Ok, aquí habla Jesús directamente a los cristianos. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan serán medidos. Aquí dice que no juzguemos, pero hay que entender esto. La mayoría de la gente usa este pasaje cuando uno le dice, hermano, está mal lo que está haciendo, sé que anda usted tomando, sé que usted miente, hermano, está mal. Y luego salen con este pasaje, hermano, me está juzgando, y la Biblia, la palabra de Dios dice que no debemos de juzgarnos, no debemos de juzgar. Ah, sí, así dice. Sí, dice que no debemos de juzgarnos para que no seamos juzgados. Sí, déjeme y le explico para que entienda eso. Para poder entender esto, vamos acá en la carta a los Corintios, ahí vamos a entender. Primera de Corintios, y vamos a leer el capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5 dice, versículo 1, de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y ustedes están envanecidos.
¿no deberían más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena su jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa sin levadura, como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja de levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ok. Aquí Pablo estaba hablando a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Por eso dice iglesia primera a los Corintios. Se dio cuenta Pablo que en la iglesia había un fulano, un hombre, que andaba teniendo relaciones con su propia madrastra, la mujer de su padre. Cuando Pablo se dio cuenta, se indignó mucho, le dio mucho coraje. Y en el verso 3 miren lo que dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. He juzgado, dijo Pablo. Ahora la pregunta es, ¿será que Pablo no estaba obedeciendo a Jesús? Porque lo que dijo Jesús, no juzguen para que no sean juzgados. No es que no estaba obedeciendo a Jesús. Hay un dicho que dice, lo que se ve no se juzga. Si usted mira caminando un hombre ahí con una botella tomándole y lo mira que se va cayendo, ¿lo va a juzgar porque le diga que es borracho? No lo está juzgando. Usted está diciendo lo que está viendo. Porque Jesús dijo que por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué fruto está mirando? De un borracho. Ah, pues es borracho. Si usted mira a una mujer allá con un vestidito y todo ramón y en la esquina, allí impelándole el diente a cualquiera que pasa, es una prostituta. Y no la está juzgando, sino está diciendo lo que es, lo que se ve. Pablo, de esta persona, dice, yo he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y dice, arrójenselo a Satanás para destrucción de la carne. Dice, porque no es bueno, porque una pequeña porción de levadura fermenta toda la masa. Límpiense de la vieja levadura para que sea nueva masa, como son, dice. Límpiense de la vieja levadura. Y luego dice que nos debemos de limpiar de la vieja levadura, da a entender de las viejas amistades, las amistades que teníamos en el mundo. Debemos de apartarnos, de limpiarnos de esas amistades. Esa es la vieja levadura, porque esa levadura te va a hacer que te fermentes, que te esponje, o sea, que te pudra, pues, que cometas pecado. Y por eso dice en el verso 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Ahí vemos, levadura de malicia y de maldad. Se refiere a la gente mala, a la gente maliciosa. Esa es la levadura, porque esa es la que hace esponjar la harina. La levadura. El pan, si no le ponen levadura, no esponja. Y si le ponen mucha levadura, lo hace más grandote, pero bien bofo por dentro. Así está el mundo. Hueco, vacío por dentro y esponjado, creyéndose que todo lo puede. Entonces dice que nos celebremos la fiesta no con la vieja levadura. O sea que tus reuniones, tus fiestas,
con tus hermanos, tu familia, en la fe. Y luego dice en el verso 9, les he escrito que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los idólatras, o con los ladrones, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien les escribí que no se junten con ninguno, que llamando a su hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón, con el tal ni aun comas. Aquí Pablo dice que nosotros no debemos de juntarnos con ninguno, que llamándose hermano, sea borracho, maldiciente, avaro, ladrón, idólatra. Dice con el tal ni aun comas. Entonces, si tú te das cuenta que un hermano, dice que hermano, y anda en el mundo, ese no es hermano. Apártate de esa gente. Con el tal dice ni aun te sientes a comer. Porque si te sientas a comer con uno de esos, la gente del mundo que lo mira contigo va a pensar que tú eres igual que él. Y así va a pensar, no, todos los hermanos son iguales. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado. La palabra de Dios así nos lo dice aquí. Y luego dice en el verso 12, para terminar, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Aquí dice Pablo que nosotros, en la iglesia, nosotros podemos juzgar a los mismos hermanos. Juzgar no para condenar, sino juzgar para edificar. Para edificar, no para condenar. Entonces, Pablo dice que nosotros debemos de juzgarnos, que a los de adentro debemos de juzgarnos, los de adentro de la iglesia, pero los de afuera, dice, a los que están dentro, dice, ustedes los van a juzgar. En el verso 13 ahí lo dice, porque los que están fuera, Dios juzgará. Quiten pues ese perverso de entre ustedes. O sea, la gente de afuera la va a juzgar Dios, pero la gente de adentro de la iglesia, los espirituales, podemos juzgar a los que son carnales. Y vuelvo a repetir, para edificar, no para destruir. Y si quieren seguir viendo de que habla de que debemos nosotros de juzgar y que vamos a juzgar, ahí mismo más adelante en el capítulo 6, desde el 1 al 5 hasta el verso 8. Capítulo 6, verso del 1 al 8, no lo voy a leer porque ya es bastante tiempo, pero ustedes lo pueden leer. Ahí sigue diciendo que nosotros vamos a juzgar. Dice que nosotros vamos a juzgar a las naciones. Entonces, vamos a estar por 1000 años. Nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice la palabra. Entonces, aquí es donde explica que sí podemos juzgar. Y no es como entiende mucha gente lo que estamos leyendo acá en Mateo, ¿verdad? Que dice que no debemos de juzgar. No juzguen para que no sean juzgados. Ese es el estudio correspondiente al día de hoy. Es el deseo de mi corazón que sea de bendición para ustedes. Cualquier duda que tengan, no duden en llamarme. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado y mi teléfono área 210-831-1199. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima en el siguiente estudio. Adiós.